El Centro Misionero Bethesda, zona Quinta de Oro, bajo la unción del Espíritu Santo. Unción y poder. Ministración y gloria. Espíritu Santo, te damos gracias en esta hora, por este tiempo y por este momento. Queremos pedirte un favor muy especial, Espíritu Santo, que tú vengas y te manifiestes en cada corazón. Hoy te queremos invitar a este programa de Columnas de Provisión, donde le estamos llegando al pueblo de Dios, a aquellas personas que con su amor y su misericordia apoyan la obra misionera. Espíritu Santo, te presentamos en este día cada televidente, cada hermano, cada creyente, te presentamos a cada persona que ha dispuesto su corazón a seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a seguir al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, en esta hora queremos pedirte un favor especial, que tú nos des testimonio del Señor Jesucristo, manifestando la gloria de su nombre y el poder de su presencia. Espíritu Santo, que tú entres a cada casa, a cada oficina, a cada lugar y te manifiestes con tu poder, glorificando al Padre y glorificando a Jesucristo. Espíritu Santo, te presentamos a todas esas personas que están en clínicas, hospitales, te presentamos a las personas que están en centros de lugares de reposo, en centros médicos y que atienden a este tiempo, Espíritu Santo, de oración y de palabra. Precioso Espíritu Santo, también te presentamos a aquellas personas que están recluidas en lugares de prisión por causa de sus pecados, por causa de sus errores. También queremos pedirte, por favor, que entres a esos lugares y que los toques, que los ayudes, que los respaldes, que los fortalezcas. Espíritu Santo, también te pedimos, por favor, que entres a los lugares que están lejanos de la ciudad, como el campo, los caseríos, los pueblos, los municipios. Y también te invitamos que, por favor, toques a aquellas personas que están en otros lugares, como naciones, como otros países, que sea tu gloria descendiendo allí donde están ellos, que tú los toques y que tú les reveles a ese Dios eterno, a ese Dios todopoderoso, que tú los bendigas de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A usted, querido televidente, sea bienvenido a este su programa Columna de Provisión. A usted, querida Columna de Provisión, a usted, querido hermano, querida hermana, los pastores, líderes que ven estos programas, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y queremos bendecirlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy queremos pedirle un favor muy especial, que usted tome la Biblia y abra en la carta de los Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Allí vamos a mirar un tema muy especial y es donde una realidad que Jesucristo nos vino a manifestar. Y esa realidad es que nosotros ya no podemos vivir con la carne, sino que debemos vivir en el ámbito espiritual que el Señor nos lo vino a decir. En Efesios 6:12 dice, porque ya no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Usted puede leer allí cómo Jesús hace referencia a dos tipos de tiempo, dos tipos de momento y dos tipos de acciones y dos tipos de personas. Y uno es la carne. Cuando hablamos que ya no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos que entender que ya nuestra guerra como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, como creyentes en Jesucristo, no es con las personas que tenemos al frente, no es con la persona humana, no es con la carne. O sea, nuestro problema no es con ese vecino que es borracho, nuestro problema no es con ese vecino que de pronto pone ese equipo a todo volumen, el que hace escándalos en la calle. Nuestro problema no es con el vicioso, no es con el ladrón, nuestro problema no es de pronto con la prostituta, con el homosexual, no. Nuestro problema no es tampoco con aquellas personas que hacen daño, sino que Jesucristo nos está mostrando a través de su palabra que desde el momento en que nosotros aceptamos la palabra de Dios, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros entramos al área espiritual, nosotros entramos a trabajar en el ámbito espiritual, donde Él nos dice que ya nuestra lucha no es contra las personas que nos rodean, nuestra lucha no es contra las personas ni contra el mundo material,
sino que nosotros tenemos que empezar a visualizar el mundo espiritual. Y él nos describe allí a través de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, donde nos dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, donde él nos está explicando que nuestra lucha es espiritual, que nuestro problema es espiritual, que ese conflicto que se está presentando es por un ámbito espiritual. Nosotros tenemos que entender que así como Dios, su reino está hecho de una manera donde hay cierto orden, donde encontramos que Dios ha puesto de una manera especial rangos, pongámosle, hablemos de, está el Señor Dios Todopoderoso, está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo, pero encontramos también a los arcángeles, a los ángeles, a los serafines, a los querubines. Entonces nosotros encontramos una forma en que Dios organizó su reino, y es preciosa esa organización, donde también se describe que Él es el Señor de los ejércitos. Pero cuando vemos en el mundo espiritual, cuando el diablo se rebela contra Dios, cuando el Satanás se rebela contra Dios, él imita a Dios y lo imita en todas las áreas. Entonces, el diablo, al querer imitar a Dios, él organiza también sus demonios, sus espíritus inmundos por rangos, también los organiza de una forma que ellos van a contrarrestar, según ellos van a contrarrestar la obra de Dios. Entonces, es allí donde usted y yo tenemos que entender que cuando Jesús nos habla por medio de su palabra y nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es porque tenemos que ir a mirar el ámbito espiritual. Todo lo que sucede en el planeta Tierra, todo lo que sucede con los humanos, sucede por el ámbito espiritual. Nosotros tenemos que entenderlo. Cuando Jesús vino y habló que era necesario que naciéramos otra vez, pero no de la carne, sino del espíritu, Dios nos estaba diciendo que tenemos que mirar el ámbito espiritual, que tenemos que mirar esa área que el ser humano ignora. Un ejemplo, cuando Jesucristo vino, lo primero que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos no fue darles una cátedra de teología, sino Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 1, usted puede leer que dice que Él, llamando a sus discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. ¿Por qué Jesús de Nazaret lo primero que hace con sus discípulos cuando los llama, cuando los elige, cuando los escoge, es darles poder sobre el mundo espiritual? Porque ahí Dios le estaba diciendo a ellos que ese iba a ser ahora su conflicto, ese iba a ser ahora su problema, su lucha espiritual iba a ser esa, donde iban a enfrentar a todos aquellos espíritus, a todos aquellos demonios que influencian, que traen una influencia dentro del mundo terrenal. Por ejemplo, nosotros miremos, si usted mira una persona que toma, que bebe, una persona que es borracha, esa persona tiene una influencia espiritual, aparte de que tiene una influencia física. Hay algo en el ser humano que nosotros debemos entender y es la ansiedad. Nadie entiende la ansiedad, pero está dentro de nosotros. ¿Qué es la ansiedad? Que cuando una persona, usted por ejemplo se levanta, son las 10 de la mañana y si no ha desayunado, aparte si es cristiano y está en ayuno es muy diferente, pero si una persona por lo general normalmente se ha levantado, resulta que le da ansiedad de desayunar, de comer algo. Entonces, en ese ámbito espiritual miremos también la parte donde el enemigo quiere aprovecharse de esa ansiedad. Entonces, cuando hablamos de esa ansiedad, tenemos que meter los sentimientos, las emociones, los deseos, las pasiones, los anhelos y las ansias. Cada persona tiene eso, cada ser humano está con eso en su ser. Entonces, si una persona, un ejemplo, bebe licor, entonces, ¿qué hace el enemigo? Simplemente el diablo envía demonios que le pongan esa influencia a esa persona. Va a utilizar amigos, va a utilizar personas que lo rodean. ¿Para qué? Para que le hablen, para que lo inciten, para que lo lleven a la tentación. Entonces, ahí es cuando vemos que las personas dicen, ay, pero es que es una ansiedad impresionante en mí que no me deja. Pero entonces aquí es donde tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor. Que nuestra lucha de pronto no es con esa persona que se deja usar por el enemigo, por los demonios, sino que usted como cristiano, en vez de pelear con esa carne, en vez de pelear por ese vecino porque es borracho, en vez de pelear por esa persona porque de pronto le hace bulla, usted tiene que ir al ámbito espiritual. ¿Quién lo está usando a él? ¿Quién está usando a esa persona para a usted de pronto hacerle daño, contrarrestar sus acciones? Usted puede mirar que cuando Jesús de Nazaret habla con sus discípulos y Él les está diciendo que le era necesario padecer.